Bienvenidos sean todos. El tema de hoy es ciencia. Yo soy el profe Santana. Comenzamos. ¿Qué es la ciencia? Realmente la ciencia, a partir de su concepto básico, nos dice que es un sistema ordenado de conocimientos. Y estos conocimientos deben de ser muy específicamente estructurados. Va a estudiar, investigar e interpretar los fenómenos naturales, sociales y artificiales, ¿sí? La ciencia va a ser un método por el cual los seres humanos hemos adquirido conocimiento y un tipo de conocimiento muy especial. La ciencia ha acompañado desde el origen de la humanidad a los mayores inventos, a las mayores aportaciones que hemos tenido. Inclusive la ciencia está desde el momento en el que naces. La forma en la que aprende un bebé refleja lo que viene siendo el método científico. Entonces la ciencia es parte fundamental, es una esencia que realmente puede entrar dentro de las características que socialmente nos hace humanos. Hablábamos del conocimiento. Hay diferentes tipos de conocimientos. Dentro de ellos entra el conocimiento empírico, que es el primero que obtenemos, que es aquel conocimiento que tenemos por lógica o que aprendemos de manera rápida. Por ejemplo, tú aprendes cómo ir a la tienda más cercana a tu casa. Ese es conocimiento empírico. Tú sabes dónde están esas tiendas. ¿Cómo lo aprendiste? Lo aprendiste mediante la observación, lo aprendiste mediante la práctica, ¿sí? O simplemente alguien más te dio ese conocimiento. Tu mamá te pudo decir en qué lugar estaba. Después tenemos el conocimiento intuitivo, ¿sí? Este lo vamos desarrollando durante nuestra niñez. Intuimos las cosas, las razonamos. Después viene el conocimiento filosófico, que ya era un conocimiento que estaba un poquito más analizado, era un conocimiento más profundo y que este se fue desarrollando y se ha seguido desarrollando desde también el origen de la sociedad. El conocimiento filosófico en algún principio era el predominante y los filósofos eran los grandes pensadores del mundo. Después tenemos el conocimiento religioso, que durante por muchos años fue dogmático, es decir, que se basaba en el dogma central de las religiones, y aparte este tipo de conocimiento era imperante, es decir, que solamente se manejaba como una ley universal o se manejaba como una totalidad. Pero después viene y se introduce a la sociedad el conocimiento científico. Y este es un tipo de conocimiento que revoluciona los otros cuatro, inclusive provoca miedo en alguno de estos, porque el conocimiento científico no era autoritario. El conocimiento científico se manejaba de una manera distinta. Ahora, ¿pero qué es lo que lo hace especial? Para empezar, los fundamentos básicos del conocimiento científico dictan que para lograr un conocimiento veraz, es necesario basarse en la evidencia y observación del mundo actual que nos está rodeando, y no solo en libros antiguos. Es decir, que el conocimiento científico siempre se está retando a sí mismo, porque este conocimiento tiene que estar actualizado. Este conocimiento se basa en las observaciones que tú tienes de tu mundo real, de tu mundo actual. Y todo lo que diga el conocimiento científico va a ser a partir de que se pueda comprobar o de que se pueda ver. E inclusive la manera en la que tú lo compruebes tiene que ser repetible. Y esto era lo que molestaba en muchas ocasiones a los otros conocimientos, en especial al conocimiento religioso. A pesar de que el conocimiento científico solo se puede fundamentar con evidencias comprobables, fue sometido a duda por muchísimos años. Un ejemplo de esto fue el juicio que le hicieron a Galileo Galilei, donde fue condenado a arresto domiciliario en el año de 1933 por contradecir el modelo de Ptolomeo. ¿Qué decía Galileo Galilei? Bueno, Galileo fue un personaje muy célebre de la historia de la humanidad. Fue un físico, matemático. Al principio había estudiado medicina y después se dio cuenta que lo que a él le apasionaba era la matemática. Inventó su propio telescopio y mediante observaciones durante muchísimos años, él se da cuenta que Júpiter tiene anillos
se da cuenta de las fases de Venus. También descubre que hay montañas en la Luna, pero se percató de algo muy importante, del movimiento de los astros en el sistema solar. Anteriormente a Galileo, lo que se tenía aceptado era el modelo de Ptolomeo. ¿Qué nos decía el modelo de Ptolomeo? El modelo de Ptolomeo nos explicaba que la Tierra se encontraba en el centro y los demás planetas, el Sol y básicamente todo el universo giraba alrededor de él. Pero si vemos aquí ya un modelo matemático actual del modelo de Ptolomeo, vemos que las circunferencias que forman los astros alrededor de la Tierra tienen algunos movimientos físicamente imposibles. Galileo se atrevió a publicar un libro en el que decía que el Sol era el que estaba al centro y alrededor del Sol giraban los planetas, y que inclusive nuestro sistema solar completo giraba alrededor de algo más. Esto incomodó obviamente a la Santa Inquisición Católica en su época, y en el año de 1933 fue juzgado y condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida por haber contradecido. Inclusive durante el juicio lo hicieron arrepentirse de su propia publicación. Uno de los más grandes expositores de la ciencia de aquella época fue Sir Isaac Newton. Nació en 1642, en el mismo año que Galileo murió. Newton se convirtió en una de las mayores mentes de la época y uno de los mayores personas que ha aportado el conocimiento científico de la época. Fue reconocido como uno de los filósofos naturales. ¿Por qué filósofo natural? Porque anteriormente no se tenía el concepto de científico. No se conocía, eso fue hasta el siglo siguiente. Entonces todos los hombres que se dedicaban a la ciencia eran llamados filósofos naturales. Hoy en día sabemos que son científicos. Pero, ¿cómo se construye toda esta onda del conocimiento científico? Esto se va a basar mediante el método científico, que es un proceso estrictamente metodológico que busca dar respuestas a diversos conocimientos, pero de manera comprobable y repetible. Y entre sus características es que el método científico está libre de cualquier prejuicio. Está libre de cualquier dogma, es decir, que el método científico no es dogmático. Queremos decir con esto, no está influenciado por ningún tipo de religión. Y además es universal. El método científico es universal porque si tú estás diciendo algo, si tú estás probando algo con una metodología en base al método científico, significa que cualquier persona que siga a la pie de la letra tu metodología y que tenga las mismas condiciones, obtendrá el mismo resultado así se encuentra en Nueva York o así esté en Hong Kong. A eso nos referimos con universal. Dentro de los pasos a seguir, debemos comenzar con la observación. Como lo decíamos, tiene que ser la observación de tu mundo actual, del mundo que te rodea. Después se debe identificar el problema. Mediante tus observaciones debes de saber qué está mal, qué falta, qué hay que mejorar o qué hay nuevo que aportar. Teniendo ya tu problema mediante tu observación, debes de generar una hipótesis. ¿Qué es lo que tú crees que puede ser? Y esa hipótesis debe ser verificable y debe de ser repetible, ¿sí? Lo que comentamos de que la ciencia era universal. Sigue la experimentación, la prueba y el error, hasta que tú establezcas una metodología de cómo realizar dicho proceso. Después tenemos los resultados. Pueden ser muy variados, pero meramente hablando de un proceso científico, uno de los dos resultados que puedes obtener es una teoría o una ley. Hay diferencias. La teoría va a ser algo que sea modificable y la ley es inmodificable. Por ejemplo, la ley de la conservación de la materia. Sabemos que debe de aplicar para todo el universo, porque no se puede modificar, porque hay ciertas reglas de la física que no pueden ser modificables. Y las teorías sí se pueden modificar. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Tenemos muchísimas teorías, pero ninguna es ley, porque no las podemos confirmar al 100%. Y finalmente tenemos las conclusiones. Entonces, estos son los pasos para el método científico. Ahora bien, la ciencia no es absoluta. Siempre es modificable y además es un mecanismo neutral. Por lo tanto, en más de una ocasión ha sido utilizada en contra de la misma humanidad.
Sí, la ciencia no es absoluta. Primera frase muy importante al decir que no es absoluta. En la ciencia nada es para siempre. Siempre vamos a evitar decir que algo es absoluto, que algo es una verdad completamente, porque no lo es. Todo lo que sabemos es mientras llega alguien aún mejor y lo modifica o lo actualiza. Así es la ciencia. Y por otro lado es neutral, es decir que la ciencia es muy manipulable a las intenciones de muchas personas. Muchas veces la ciencia se ha utilizado para justificar muchos genocidios, para crear ideas falsas de que ciertas razas o ciertos grupos étnicos, porque en sí las razas no existen, son mejores que otras. Y a veces la misma ciencia nos contradice. Mucho tiempo se utilizó la ciencia para justificar que las personas de tez negra eran inferiores a los de tez blanca. En algún otro momento que los judíos o las personas de origen judía eran también inferiores a los grupos arios, en el caso de Alemania, cuando pues realmente los animales de la época no eran arios. Y en el caso de los africanos, realmente las personas que viven en el área de África subsahariana, hablando genéticamente, son los humanos más puros, porque son aquellos que se han mantenido al margen de mezclar tanto su ADN con otros grupos étnicos. Entonces, de esa manera la ciencia es manipulable. Ahora, para poder fomentar el conocimiento científico como tal, es necesario que nosotros tengamos escepticismo, que tengamos curiosidad y que tengamos apertura. Si queremos formar un pensamiento científico, si queremos formar un pensamiento crítico, es importante que reunamos estas tres características. Escepticismo, ¿para qué? No creerte todo lo que te digan, independientemente de quién lo sea. No porque una persona reconocida o una persona que tú respetes te lo diga, tiene que ser una verdad absoluta. Desconfía de todo, inclusive de tus maestros. ¿Sí? Siempre ten ese escepticismo, siempre ten ese deseo de aprender más. La curiosidad. Observa todo lo que sea a tu alrededor. Obsérvalo con atención. No nada más veas por ver. Busca. Identifica qué problemas puede haber a tu alrededor. Identifica qué cosas se podrían mejorar. Y finalmente la apertura. Siempre necesitas estar receptivo a ideas nuevas y a modificar el conocimiento que sabes. Como luego dicen, cuando somos personas de mente abierta, tendemos a entender más la sociedad actual, por ejemplo. Entonces, siempre hay que estar receptivo al nuevo conocimiento y a los cambios. Y en general, este es el repaso que tenemos del método científico y de la introducción o la importancia del conocimiento científico. El video es corto y es todo por hoy. Me despido.